recuerden que el EKG es un examen auxiliar que registra la actividad eléctrica del corazón, ¿no? A través de un trazado en una hoja milimetrada, como ya vamos a ver. Ahora, como sabemos, el corazón tiene diferentes caras, entonces lo que hacemos es tomarles fotografía al corazón para ver su actividad eléctrica desde diferentes ángulos. Para eso tenemos las llamadas derivaciones, ¿ya? O sea, hay dos tipos de derivaciones, las llamadas derivaciones precordiales y las llamadas derivaciones de miembros, ¿correcto? De miembros. Ya está. En el caso de las derivaciones precordiales van de B1 a B6. Y quiero que vean dónde se coloca. Miren, B1 se coloca en lo que viene a ser el cuarto espacio para esternal derecho, B2, cuarto espacio para esternal izquierdo, ¿no? B4 es el que va en la punta del corazón, en el ápex, miren, porque B4 es línea media con quinto espacio, ¿no? Y B3 se coloca al medio, entre B2 y B4 se coloca B3. B5 va en el quinto espacio con la línea axilar anterior y B6 quinto espacio con la línea axilar media. ¿Estamos? Ya está. Esas son las derivaciones precordiales que le van a tomar la foto al corazón como están viendo en un plano transversal, ¿no? Es como un plano transversal o también les pueden decir en un plano horizontal, ¿correcto? Ya está. En cambio, las derivaciones de miembros son de dos tipos, ¿ya? Las monopolares, ¿no? Solo tiene un polo, y las bipolares porque tienen un polo negativo y uno positivo, ¿ya? Entonces, miren, las monopolares es ABR, ¿ya? ABR, que se coloca en el brazo derecho, el electrodo, ABL en el brazo izquierdo, ABL, y ABF, que se coloca en la pierna izquierda, ¿ya? ABF, muy bien. Entonces, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, ¿correcto? Y las bipolares tienen dos polos. Miren, de uno, ¿de dónde va? Siempre en el brazo derecho, recuerden que están los polos negativos, porque si ustedes recuerdan, el corazón está ubicado más hacia la izquierda, ¿no? De abajo hacia, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Entonces, el vector resultante tiene más o menos esta dirección. Entonces, como acá los electrodos se alejan del vector resultante, por eso son negativos. Entonces, acuérdate que en el brazo derecho siempre vas a tener polos negativos. En cambio, en la pierna izquierda vas a tener siempre polos positivos, porque el vector resultante se está acercando a la pierna izquierda, va en dirección a la pierna izquierda, pero tienes polos positivos. Y en el brazo izquierdo, para D1 está el polo positivo y para D3 el polo negativo. No, miren de dónde va D1, ¿no? D1 va del brazo derecho hacia el brazo izquierdo. Ese es D1, porque acá está su polo negativo y acá su polo positivo. En cambio D2, ¿dónde está D2? Acá. D2, ¿no es cierto? D2 va, en este caso, de brazo derecho a pierna izquierda. Brazo derecho a pierna izquierda. Siempre en brazo derecho los electrodos negativos. Pierna izquierda, polo positivo. Y D3 va en esta dirección, ¿verdad? D3 va de brazo izquierdo hacia pierna izquierda, donde acá está el polo negativo y acá el polo positivo. Recuerden, siempre en el brazo derecho polos negativos y en el pierna izquierda siempre polos positivos, ¿ya? En el brazo izquierdo es donde para D1 está el polo positivo y para D3 el polo negativo, ¿ya? Estas derivaciones de miembros ven al corazón, chicos, es de un punto de vista frontal, ¿correcto? Le toman la foto desde un panorama frontal o vertical, ¿correcto? Como están viendo acá, miren, ABL simplemente son proyecciones, ABR, ABF, ¿no es cierto? Acá está D1, acá corrijan por favor, acá es D2, ¿ya? D2, porque es proyección, miren, D2 tiene esta dirección, lo proyectamos y está acá. Y D3 tiene esta proyección, acá sería. Ahí corrijo, ¿ya? Entonces sería así. Entonces le toman la foto en diferentes ángulos, como habíamos comentado. Entonces miren, B1, B2 le toman la foto al septum. Por eso te dicen que B1, B2 ven la cara septal, ¿ya? B3, B4 ven la cara anterior al corazón. Le toman la foto, ¿no? En la cara anterior. Y B5, B6 le toman la foto al corazón, la cara lateral, lateral baja, ¿ya? Lateral baja. En cambio acá ustedes pueden ver
que B1ABL, le toman la foto al corazón, también la cara lateral, pero alta, ¿no? Alta, mientras B5, B6 es bajo, D1ABL es alto. Y D2, D3, ABF le toman al corazón la foto de la cara inferior, o también llamada diafragmática. Miren cómo está proyectado, ¿no? Inferior o diafragmática, D2, D3, ABF. Y bueno, ABR la cara posterior, pues, ¿no? ABR, la cara posterior. Muy bien, entonces ahí estamos viendo que cada derivación le está tomando la foto, esas son derivaciones contiguas, ¿no? Cuando le toman una foto desde un ángulo y una cara determinada del corazón, son derivaciones contiguas, que es lo que tienen que acordarse. Ya está. ¿Cómo se genera el registro en el electrocardiograma? Entonces acá recuerden, ¿no es cierto? Este es el trazado en el electrocardiograma, estos son los electrodos y este es el vector resultante. Entonces recuerden que por principios, ¿no?, de física, si el vector se aleja del electrodo, miren que las deflexiones, estas son las deflexiones que se van a registrar en el electrocardiograma. Entonces si el vector se aleja del electrodo, miren que la deflexión es negativa, o sea, la onda es hacia abajo, ¿ya? Ahora, si el vector se acerca, como acá se acerca al electrodo, miren cómo la deflexión se vuelve positiva, lo que habíamos comentado. Y si es perpendicular, como acá el electrodo está perpendicular, entonces isobifásica, ¿no? Tiene un componente positivo y un componente negativo. Eso se llama isobifásica. Acá deflexión negativa, deflexión positiva y acá isobifásica. Y acá también dependiendo cuando es media oblicua, ¿no? Si se está alejando, predomina la deflexión negativa. Si se está acercando, predomina la deflexión positiva, ¿ya? Entonces el vector, de acuerdo al electrodo, se va registrando y puede generar una onda positiva, negativa o isobifásica. Muy bien. Pero cuando sacamos un resumen del electrocardiograma, ustedes se habrán dado cuenta que tenemos esta imagen, ¿no? Entonces yo cuando hago un resumen del electrocardiograma de las 12 derivaciones, porque son 12 derivaciones, tenemos esto, ¿no? Una onda P, un complejo QRS, ¿correcto? Vamos a graficar mejor. Entonces tenemos acá, ¿no? Recuerden, la onda P representa la despolarización de la aurícula, luego tienes tu complejo QRS, luego tu segmento ST y tu onda T, ¿verdad? Ya está. Entonces así, este es tu onda T, este es tu complejo QRS. Miren que las ondas Q y S son negativas, la R es positiva. Y, perdón, esta es la onda P y esta es la onda T, ¿no es cierto? Ya está. Ese es entonces nuestro electrocardiograma resumido, ¿correcto? Resumido. Entonces ya saben que la onda P representa, recuerden, la despolarización de la aurícula. El complejo QRS representa la despolarización del ventrículo. Y la onda T representa la repolarización del ventrículo, ¿ya? Ya está, eso sabemos. Pero ¿cómo se construye esto? Esto es de acuerdo a la actividad eléctrica que se va generando. Entonces comenzamos. Miren, acá está el nodo sinusal en el techo de la aurícula derecha. Entonces primero se despolariza. ¿Quién se despolariza primero? La aurícula derecha. Entonces eso queda registrado acá, ¿no? Al inicio de la onda P. Porque recuerden que la onda P es la despolarización de la aurícula. Entonces la mitad de la onda P representa la despolarización de la aurícula derecha. Pero luego viene la despolarización de la aurícula izquierda. ¿Se acuerdan del haz de Bachmann que llevaba a la aurícula izquierda el impulso eléctrico? Entonces la otra mitad de la onda P representa la despolarización de la aurícula izquierda. Y ahí tienes la despolarización completa de la aurícula, que es lo que representa la onda P. Luego tenemos acá el segmento PR, ¿no? El segmento PR, ¿ya? Que es básicamente lo que ustedes pueden ver acá. Es el retraso, ojo, el retraso, porque acá, si ustedes ven desde el punto de vista mecánico, acá debería darse la contracción de la aurícula. Claro, si ya se despolarizó la aurícula, al final de onda P, ya se despolariza, entonces, ¿qué tiene que darse? La contracción de la aurícula, ¿no? Ese es desde el punto de vista mecánico lo que representa este segmento isoeléctrico, ¿ya? Pero también lo que representa a nivel del electrocardiograma es el paso del impulso por el nodo AB, que es el que hace el retraso, ¿no? Entonces ahí por eso hay una línea isoeléctrica.
Entonces, mientras el nodo AB hace el retraso, la aurícula se está contrayendo, pues. Porque recuerden que el nodo AB hace el retraso para que primero se contraiga la aurícula y luego el ventrículo. Ya está. Seguimos avanzando. Ahora vamos a ver que se va a despolarizar el ventrículo. Entonces, lo primero que se despolariza en el ventrículo es el septum interventricular, ¿ya? Entonces, eso queda registrado acá por la onda Q, ¿ya? Que en algunas derivaciones se ve. Luego viene, ¿no es cierto?, la despolarización del ventrículo izquierdo porque tiene mayor masa ventricular. Entonces, el ventrículo izquierdo, como tiene mayor masa y está a favor del eje, es por eso que se forma una onda positiva. La onda R representa la despolarización del ventrículo izquierdo. Luego tenemos la despolarización del ventrículo derecho, ¿no? ¿Ya? Porque hay una dirección, pues. Entonces se despolariza el ventrículo derecho y eso queda registrada. Como hay menos masa ventricular y está alejado del vector resultante, que hemos dicho que va hacia la izquierda, es por eso que la onda se vuelve negativa acá, ¿no es cierto?, la onda S. ¿Ya? Entonces miren, ahí hemos completado con el QRS la despolarización del ventrículo. Primero es septum, luego la pared libre del ventrículo izquierdo, luego la pared libre del ventrículo derecho, ¿ya? Y luego nuevamente acá tenemos el segmento ST, ¿correcto? Entonces este segmento ST, ¿qué representa? Representa, chicos, ¿no? Si ya se despolarizó el ventrículo, ¿qué representa este segmento ST? La contracción del ventrículo. Se dan cuenta que esta es la actividad mecánica, ¿no? Después de la onda P se contrae la aurícula, después del QRS se contrae el ventrículo. O sea, el segmento ST representa, desde el punto de vista mecánico, la contracción del ventrículo en la fase de eyección. ¿Se acuerdan? En la fase de eyección. Ya está. Y luego viene la onda T, que básicamente ya es que se vuelve a la normalidad la repolarización del ventrículo, ¿ya? A veces por ahí registran una onda adicional, ¿no? La onda U, por ahí les colocan. La onda U representa por ahí lo que viene a ser la repolarización de los músculos papilares, ¿ya? Los músculos papilares del ventrículo, ¿no? Por ahí en algunos casos se puede ver. Muy bien, entonces ahí hemos visto y hemos construido lo que es el electrocardiograma, ¿no? Luego ya vamos a ver, entonces, lo que hemos visto acá son las ondas. Luego tenemos los segmentos, ¿no es cierto? Este es el segmento, acuérdense, ST, de acá a acá, segmento ST, perdón, segmento PR, ¿ya? Este de acá, del final del QRS al inicio de la onda T, es el segmento ST, ¿ya? El segmento, los segmentos son líneas isoeléctricas, ¿ya? Ahí lo están viendo. A diferencia de los intervalos. Los intervalos, este es el intervalo, por ejemplo, PR, ¿ya? Ese es el intervalo PR, que contiene la onda P y el segmento. Y lo que sigue es, desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, ese es el intervalo QT, ¿ya? Que contiene, miren, el QRS, el segmento ST y la onda T, ¿ya? Pues el intervalo QT tiene toda la actividad del ventrículo, ¿no? Porque la despolarización, la contracción del ventrículo y la repolarización. El intervalo QT representa toda la actividad eléctrica y mecánica del ventrículo. En cambio, el intervalo PR representa toda la actividad de la aurícula, la actividad eléctrica y la actividad mecánica. ¿Se dan cuenta? Ya está. Entonces, de esa manera vamos a interpretar el electrocardiograma, saber qué cosa es cada segmento, cada onda, cada intervalo, ¿ya? Eso nos va a ayudar a interpretar. Luego tenemos por acá el papel milimetrado. Siempre la velocidad debe estar por convención a 25 milímetros por segundo y de esa manera podemos ver que el cuadradito más pequeño, el pequeñito, miren, en tiempo es 0.04 segundos, cada cuadradito pequeño, ¿ya? Lo que viene a ser la longitud 1 milímetros y el voltaje 0.1 milivoltio, ¿ya? El cuadradito pequeño, ¿no? En cambio, el cuadradito grande está formado, como están viendo, por 5 cuadraditos pequeños a cada lado, ¿ya? Este es el cuadrado ya largo, ¿no? Entonces, simplemente lo multiplican por 5 todo, pues acá el tiempo sería 0.20, 0.5 milivoltios y 5 milímetros. Pero acuérdense del cuadradito pequeño, porque eso es lo que nos sirve para contar, ¿ya? La medida, tanto en el plano horizontal, que es el tiempo, 0.04 segundos, y también la amplitud, que es, o la longitud 1 milímetro o 0.1 milivoltio.
Muy bien, entonces vamos a ir revisando los componentes del electrocardiograma. Acá tenemos lo que es la frecuencia, ¿no? Es lo primero que debemos calcular por ahí, la frecuencia, ¿ya? Y la frecuencia, si el ritmo es regular, como están viendo acá, ¿no? Es regular, ¿por qué? Porque los complejos QRS o los intervalos RR son regulares, pues tienen la misma medida en los diferentes complejos. Entonces, si el ritmo es regular, lo único que hago es agarrar 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. Número de cuadraditos pequeños, ¿correcto? Ya está. Entonces, de esa manera calculamos. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, no se ve bien, pero acá si hubiera, por ejemplo, 20 cuadraditos pequeños, cuento, ¿no? 20 cuadraditos pequeños, entonces sería 1500 entre 20, ¿no? 75 sería la frecuencia cardíaca. O por ahí, doctor, no quiero cuadraditos pequeños, quiero cuadraditos grandes, ¿no? Es 5 veces, pues, ¿no? Entonces ya sería 300 nomás. Divides 300 entre el número de cuadraditos grandes. No les aconsejo que se aprendan muchos métodos, ¿sí? Apréndanse el método que les parezca más práctico. Personalmente a mí 1500 entre número de cuadraditos pequeños, porque eso me va a hacer más exacto el cálculo de la frecuencia cardíaca. Pero cuando el ritmo es regular, porque si el ritmo es irregular, ahí sí tenemos problemas. Si el ritmo es irregular, como una fibrilación auricular, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los intervalos RR son irregulares. Miren, la distancia acá con la distancia acá son diferentes, ¿no? Entonces ahí decimos que el ritmo es irregular. Entonces ahí sí tengo que contar ya 6 segundos, ¿no? Que básicamente son 30 cuadrados grandes, ¿no? 30 cuadrados grandes, ¿ya? Entonces recuerden que cada cuadradito era 0.04 segundos, un cuadrado grande lo multiplicaba por 5, era 0.20, entonces en un segundo tenía que contar 5 cuadrados grandes y en 6 segundos 30 cuadrados grandes. ¿Se dan cuenta? O sea, es simplemente la analogía, ¿no? Entonces, en 6 segundos, que es 30 cuadrados grandes, cuento el número de complejos QRS. El número de complejos QRS. Entonces, imaginen que acá hay 6 segundos, ¿no? 30 cuadrados grandes. Entonces, lo único que hago es contar el número de complejos QRS y eso lo multiplico por 10. Lo multiplico por 10. Por ejemplo, acá la frecuencia sería, hay 2, 4, 6, 7 complejos. 7 por 10, 70. Esa sería la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces acuérdense que cuando es irregular, contar en 6 segundos cuántos complejos QRS hay y eso lo multiplicamos por 10. Así calculamos la frecuencia. Muy bien, el ritmo, claro, hay que definir si el ritmo es sinusal o si el ritmo es regular. Siempre también definir el ritmo, ¿no? Entonces, ¿cuándo decimos que el ritmo es sinusal? Cuando la onda P es positiva en D2 o cuando la onda P es negativa en ABR, ¿ya? Y siempre antes de cada QRS debe haber una onda P. Entonces, si cumple esos criterios, P positiva en D2, negativa en ABR y antes de cada QRS hay onda P, decimos que está en ritmo sinusal. Si no cumple eso, si no veo onda P, si la onda P no está presente, será un ritmo extrasinusal, ¿no? Irregular porque los intervalos RR, como hemos dicho, son simétricos, tienen la misma distancia uno de otro. Entonces, si cumple eso, regular, si no es irregular, ¿no? Como en un caso de una fibrilación auricular, ¿ya? Entonces, miren, acá la onda P siempre está delante o antes de cada QRS, ¿no? Es positiva en D2, negativa en ABR, ritmo sinusal, ¿ya? Muy bien. El eje. Miren, la forma práctica de calcular el eje es fijarnos en D1 y ABF, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan dónde estaba en el plano, ¿no es cierto?, frontal D1, ¿no es cierto? Está acá, D1, ¿ya? D1 porque iba de brazo derecho a brazo izquierdo y este es ABF, ¿no es cierto?, que estaba en la pierna izquierda. Entonces, miren, D1 y ABF, tengo que fijarme en esas dos derivaciones de miembros, cómo está, ¿no es cierto?, las ondas. Entonces yo les he dicho que el vector resultante siempre está en esta dirección, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Ese es el vector resultante del corazón.
Entonces, miren, este vector, si es el resultante, entonces, si cae en este cuadrante, ustedes se están dando cuenta que el vector se está acercando a D1 y a ABF. Por lo tanto, en D1 y en ABF, miren qué es lo que pasa. Las dos ondas son positivas. Entonces, cuando pasa eso, cuando yo veo en D1 y ABF que en el QRS predomina la onda positiva, que es la onda R, entonces yo digo pues que está en el eje correcto, el eje es normal. Y para decir que el eje está normal, entonces está entre estas direcciones, miren, entre menos 30 y más 90. Ese es el eje normal del corazón. El eje normal va de menos 30 grados a más 90 grados, ¿correcto? A más 90 grados. Entonces, si cae en ese cuadrante, decimos que el eje cardíaco es normal. Acuérdense eso, ¿ah? De menos 30 a más 90, decimos que el eje del corazón está normal. ¿Cómo de manera práctica? Si en D1 y ABF son positivos. Ya está. Ahora vamos a lo patológico o a lo anormal. ¿Qué pasa si en D1, miren, es positivo, pero ahora en ABF es negativo? ¿Dónde está el eje? ¿Dónde está cayendo? Se está desviando a la derecha. ¿Por qué decimos que se está desviando a la izquierda, perdón? A la izquierda. Porque está cayendo acá, miren, el vector resultante. Entonces, al caer acá, miren, al caer acá el vector resultante, ¿no? Por eso decimos que el eje cardíaco normal es este, cuando cae acá entre menos 30 y más 90. Pero el eje se desvía hacia la izquierda cuando cae en este cuadrante, entre menos 30 y menos 90. Ahí decimos que está desviado, como están viendo, el eje está desviado hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, como el eje resultante está ahí, entonces está cerca de D1, ¿verdad? Por eso D1 es positivo, miren, porque el vector está cerca. Pero ahora, ¿de quién se está alejando? De ABF. Entonces, como se aleja del ABF, miren, pues está en contra, ¿no? Acá está el vector resultando y ABF está en el lado opuesto. Miren, sale negativo. Entonces, cuando veas D1 positivo y ABF negativo, desviación hacia la izquierda. Está cayendo entre menos 30 y menos 90 grados. Esa es desviación a la izquierda, que lo vemos en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo, ¿no? En una estenosis aórtica también que genera hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces ahí vemos que el corazón se desvía hacia la izquierda. También en un infarto de cara inferior o diafragmática también podemos ver esa desviación al lado izquierdo, que ya es anormal. Lo otro es la desviación hacia la derecha, acá, cuando cae entre más 90 y más 180. Eso es desviación a la derecha. Entonces quiere decir que el resultante, el eje resultante del corazón cae acá. Entonces si cae acá, ahora ¿dónde está? Está cerca a ABF. Por eso miren, ABF es positivo, porque está cerca. Y ahora sí en D1 está al otro lado, miren, D1 está al otro lado, ¿no? Del vector resultante patológico. Entonces negativo. Cuando veas D1 negativo, ABF positivo, eso es desviación a la derecha. Desviación a la derecha. ¿Se dan cuenta? Solo viendo la dirección de D1 y ABF. Entonces a la derecha quiere decir que está entre más 90 y más 180 grados. ¿Ya? ¿Y eso dónde lo vemos? En la hipertrofia del ventrículo derecho, porque va a haber más masa ventricular y por lo tanto el eje se va a la derecha. En el tromboembolismo pulmonar también vemos la desviación del eje hacia la derecha. Muy bien. Y cuando ya se va en este cuadrante entre menos 90 y menos 180, entonces ya es el crecimiento biventricular o crecimiento extremo. Entonces, si la resultante el eje resultante del corazón cae acá, miren que está al lado opuesto D1 y ABF, por lo tanto en ambos es negativo. Si D1 y ABF tú ves que son negativos, quiere decir que el resultante ha caído acá, entre menos 90 y menos 180. Y eso es un crecimiento extremo o crecimiento biventricular. ¿Ya? Crecimiento extremo o crecimiento biventricular. Entonces, para determinar el eje, fíjate cómo está en D1 y ABF. ¿Ya? Fíjate cómo está. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Miren, este electrocardiograma, podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que es un ritmo sinusal. A ver, ¿ritmo sinusal o no? Sí, porque hay ondas P, miren, antes de cada QRS, ¿no?
los RR son regulares, entonces el ritmo también es regular, el ritmo es regular y es sinusal, porque hay onda P, ¿no es cierto? Miren, la onda P positiva en D2, negativa en ABR. Entonces cumple el criterio de sinusal irregular, ¿no? ¿Ya quieres calcular su frecuencia cardíaca? Bueno, calcula 1500 entre el número de cuadraditos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6, 7, ya si quieres ser generoso porque está tomando la mitad y la mitad acá. 1500 entre 7 sería la frecuencia cardíaca, ¿no? Ya está, esa sería la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? El eje, ¿cómo está el eje? ¿Está normal, desviado a la izquierda, desviado a la derecha? ¿Cómo me fijaba? Ah, tenía que ver cómo está D1 y cómo está BF. ¿Quién? El complejo QRS. Y miren, predomina la onda positiva en ambos. Ah, entonces de frente digo, pues el eje está normal, porque en ambos está positivo, eso es correcto. Eje normal, cuando en D1 es positivo y en ABF positivo, ¿no? Ya está, el eje es normal. Entonces, como ven, así de esa manera tienen que analizar cada electrocardiograma, ¿no? Y vamos viendo ya las alteraciones. Ahora, luego tenemos que ver, hemos calculado la frecuencia, el ritmo, el eje, entonces ahora las medidas, ¿no? Las ondas, los segmentos, los intervalos. Entonces ya habíamos conocido que teníamos, ¿no es cierto?, en las ondas, ahí está la onda P, el complejo QRS, ¿ya? Y la onda T, ¿no? Entonces, en el caso de lo que viene a ser la onda P, miren que la onda P durar o ser la medida de la onda P. Y en amplitud, ¿no es cierto?, en el plano vertical, más o menos debería ser 0.25 milivoltios o 2.5 milímetros. O sea, 2 cuadraditos y medio, ahí está, 2 cuadraditos y medio, 2.5 milímetros o 0.25 milivoltios, como quieras, ¿ya? Entonces, esas son las medidas que debe tener una onda P. Entonces, si sobrepasa eso, es una onda P ancha o una onda P alta, como vamos a ver, y ya nos traduce patología. Luego tenemos el complejo QRS, ¿ya? El complejo QRS también tiene una medida, ¿ya? Que va de 2 cuadraditos, 0.08 segundos, hasta 3 cuadraditos, 0.12 segundos. Ya está. Esa es la medida del QRS, ¿ya? Entonces, como estás viendo acá, de 2 a 3 cuadraditos, eso es correcto, ¿ya? Eso es correcto. Muy bien. La onda Q puede verse, ojo, a veces siempre interpretamos la onda Q como infarto, necrosis, ¿no? Pero puede verse en B5, en B6, ojo, ¿ya? En las precordiales izquierdas podría verse de manera fisiológica la onda Q. Ya está. Y luego la onda T, que no tiene mucha importancia, pero bueno, ahí está la onda T. Lo más importante que deben recordar de la onda T es que lo normal es que es asimétrica. Eso deben recordarse. Mira, la onda, ¿cómo está la onda T? No está bonita, ¿no? Como la P. No, miren, es asimétrica. Eso deben recordarse, ¿ya? Y más o menos, pues, como ven, en tiempo, miren, 2, 4, 5 cuadraditos, ¿no? 5 cuadraditos. Puede medir hasta 0.25 segundos, ¿no? Hasta 0.25 segundos, ¿ya? Muy bien. Y en milivoltios hasta 0.50 milivoltios, ¿ya? O 5 milímetros también en amplitud. Bueno, esas son las medidas normales, ¿ya? Las que más emplean es onda P, QRS, como ya vamos a ver. Ya está. Recuerden que los segmentos, ¿no es cierto? Tenemos el segmento PR y el segmento ST, que son líneas isoeléctricas. Líneas isoeléctricas, ¿ya? Entonces acá está, miren, el segmento PR y el segmento ST, ¿ya? Son líneas isoeléctricas, ¿correcto? Y luego tenemos el intervalo. Este es el intervalo. ¿Por qué esto es intervalo? Porque contiene la onda. Recuerden, los segmentos no contienen ondas, por eso son líneas isoeléctricas. En cambio, los intervalos sí contienen ondas. Entonces tenemos dos intervalos. El intervalo PR, que contiene la onda P hasta el inicio del QRS, que es toda la actividad de la aurícula, habíamos dicho. ¿Cuánto mide? De
3 cuadraditos hasta 5 cuadraditos, de 0,12 a 0,20 segundos, porque es de 3 a 5 cuadraditos pequeños. Ya está. Y luego tenemos el intervalo QT, que representa toda la actividad del ventrículo, ¿ya? Desde el inicio del QRC hasta el final de la onda T. ¿Cuánto vale el intervalo QT? De 0,35 segundos a 0,45 segundos. Ya está. En algunos casos es importante corregir el intervalo QT. ¿Cómo se calcula el QT corregido? Con la fórmula de Bassett. Fórmula de Bassett, que nos dice el QT corregido es el QT calculado, el que tú calculas, ¿correcto? El que mides acá en el electrocardiograma y lo divides entre la raíz cuadrada de la distancia entre RR. Entonces, entre la distancia del RR. ¿Ya? Entonces, el QT calculado sobre la raíz cuadrada de la medida del RR, ese es el QT corregido. ¿Ya? Su medida normal de 0,35 a 0,45. Ya es importante que se recuerden eso, sí es importante, ¿ya? Sobre todo les voy a decir esto, el QRS, el intervalo PR, el intervalo QT, sí es importante, porque nos indican ya patología, ¿ya? Nos indican patología. Ya está, entonces acá podemos medir, pues, ¿no? Puedo ver la onda T, la onda P. Miren, quiero que se den cuenta que la onda P es positiva en D2, negativa en ABR, y en B1 es isobifásica, ¿ya? Si ven por ahí, ¿no es cierto?, a la onda P en B1 es isobifásica, o sea, tiene un componente positivo y uno negativo, ¿ya? Muy bien. Dense cuenta que las ondas R en B5, B6 son altas, ¿no es cierto? Generalmente son las que predominan. En cambio, en B1, B2, las que predominan son las ondas S, hacia abajo, ¿no? Acuérdate, R hacia arriba, S hacia abajo. Suelo, abajo, R arriba. ¿Ya? Entonces, S predomina en B1, B2 y R en B5, B6. ¿Ya? Muy bien, tengan en cuenta esas características. Muy bien. Luego entonces ya pasamos a lo que nos puede traducir el electrocardiograma de manera patológica. Entonces, ¿para qué sirve el electrocardiograma? Nos puede dar idea, por ejemplo, del crecimiento de cavidades. Por ejemplo, una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Para comenzar, cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, el eje se desvía hacia la izquierda, como ya habíamos dicho, o sea, cae en el cuadrante de menos 30 a menos 90 grados. ¿Ya? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque en D1, ¿no es cierto?, la onda va a estar positiva y en ABF, recuerden que va a estar negativa. Entonces, si en D1 está positivo y en ABF negativo, quiere decir eje hacia la izquierda, de manera práctica, ¿no? Está cayendo entre menos 30 y menos 90, ¿ya? Entonces, ese es un criterio para la hipertrofia del ventrículo izquierdo, eje desviado hacia la izquierda. El otro criterio ya más sensible es el criterio de Sokolov, que les han preguntado ahí en los exámenes. Sokolov se calcula como la onda S más la onda R. Pero ¿dónde mido la onda S? En precordiales derechas, en B1 o B2. Y R en precordiales izquierdas, en B5 o B6. Tomo la que tiene la mayor medida. Entonces voy a B1, B2, ahí está B1, B2, y miren la onda S. ¿Cuál es la que predomina? Esta, ¿no? Es más larga que esta. Entonces tomo esto para contar. Y luego voy a B5, B6 y tomo la onda R, la R más alta, ¿no? Puede ser esta o puede ser esta, ya. Entonces tomo la onda R más alta y la S más alta, ya está. Entonces sumo y si la suma, ¿no es cierto? Recuerden que cada cuadradito pequeño es 1 milímetro, entonces si la suma sale más de 35 milímetros en pacientes mayores de 35 años, esto es Sokolov positivo para hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿ya? S más R, S en precordiales derechas, R en precordiales izquierdas, más de 35, criterio para hipertrofia de ventrículo izquierdo. Otro es las ondas R, ¿no? De forma aislada. Veo que las ondas R son muy altas ya en B5, B6. ¿Cuánto es muy alto? Más de 25 milímetros, ¿ya? En B5 o B6. También es otro criterio para pensar en hipertrofia ventricular izquierda. Entonces ahí tienes 3 criterios para reconocer una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Lo mismo en la hipertrofia del ventrículo derecho, el eje va a estar desviado hacia la derecha, o sea, va a caer entre menos 90, ¿no es cierto? Entre más 90,
correcto, entre más 90, porque hacia abajo el eje derecho es más positivo, a más 180, ¿verdad? Miren, más 90, ahí está, miren, derecho positivo, izquierdo negativo. Siempre acuérdense también así, muy hacia la izquierda, negativo, muy hacia la derecha, positivo. Ya está, entonces está positivo, ¿no es cierto?, de más 90 más 180. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces en D1 la onda R está negativa, perdón, el QRS está negativo y en ABF está positivo. Ya está. Si me da así, eje desviado hacia la derecha de manera práctica. Ya, acá también podemos aplicar el llamado Sokolov pero invertido, ¿ya? Sokolov invertido. ¿Por qué? Porque mides en las precordiales derechas lo mismo, ¿ya? Y las precordiales izquierdas, pero al revés. Ahora acá mides la onda R en precordiales derechas y S en precordiales izquierdas. Y si esto sale más de 11 milímetros, hipertrofia ventrículo derecho. Hipertrofia ventrículo derecho. O ondas R altas más de 7 milímetros en precordiales derechas. Son criterios para pensar en crecimiento de ventrículo derecho. También la aurícula, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la dilatación de la aurícula izquierda lo vemos en la onda P. Entonces, cuando una onda P es ancha, ¿y cómo se define una onda P ancha? Cuando mide más de, miren, ¿cuánto medía en longitud? Hasta 0,10, ¿verdad? 2 cuadraditos y medio. Entonces, si mide más de 0,10 segundos, ¿correcto? Más de 0,10 segundos, ya nos está hablando de un crecimiento probable de la aurícula izquierda. Entonces, P ancha, ¿en dónde? En D2. ¿Se acuerdan que en D2 era la mejor derivación para ver la onda P? Ya está. Y en B1, en esta precordial derecha, voy a ver una onda P. ¿Cómo era normalmente en B1 la onda P? Isobifásica, ¿no? Tenía un componente positivo y negativo, simétrico, ¿ya? Pero voy a ver acá que gana el componente negativo. Porque recuerden que la mitad final de la aurícula izquierda representa la despolarización, ¿no? La mitad de la onda P, perdón, la mitad final de la onda P representa la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces, cuando yo hablo de dilatación de la aurícula izquierda, entonces esta onda P se vuelve ancha. Y la mitad, ¿no es cierto?, final en B1, que es el componente negativo, se vuelve más profundo. Entonces, eso nos habla de una onda P ancha, componente negativo en B1, eso nos habla de crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Por ejemplo, en una estenosis mitral. Por eso a esta onda P ancha y negativa en B1 le llaman la onda P mitral, ¿no? Porque la estenosis mitral es la típica valvulopatía que hace crecer la aurícula izquierda. Por el contrario, si nos dicen una dilatación de la aurícula derecha, entonces acá tendremos una onda P alta en D2. En D2 una onda P alta, ¿no? Más de 0.25 milivoltios o más de 2.5 milímetros, ¿no? Y en B1 la onda P, miren, predomina el componente positivo. Porque recuerden que la mitad inicial de la onda P es la despolarización de la aurícula derecha. Hemos dicho, ¿no? El inicio de la onda P es la despolarización de la aurícula derecha porque es lo primero que se despolariza. Por eso se vuelve alta y en B1 predomina el componente inicial, que es el componente positivo, entonces nos habla de un crecimiento de la aurícula derecha, ¿ya? Y eso se produce, por ejemplo, en una estenosis tricuspidia, estenosis pulmonar, y es más raro, ¿no?, que el crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, recuérdense, onda P ancha y negativa en B1, crecimiento de la aurícula izquierda. Onda P alta y positiva en B1, crecimiento de la aurícula derecha. Así como nos puede dar idea, ¿no es cierto?, inicial del crecimiento de cavidades, también el electrocardiograma nos sirve para, sobre todo, la cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, la cardiopatía isquémica, recuerden, tenemos lo que es la alteración inicial en lo que viene a ser la onda T. La onda T, ¿qué me evalúa? Isquemia. La onda T me la evalúa isquemia, ¿correcto? Hipoperfusión. Entonces puedo tener así, miren, una onda T
negativa o una onda T positiva. Pero ¿cuándo digo que la onda T es isquemia? Cuando es simétrica. ¿Se acuerdan que lo normal era una onda T asimétrica? Ya está. Cuando está simétrica es patológica, miren. Y si es negativa, nos indica que la isquemia, miren, T negativa simétrica nos indica isquemia de toda la pared. Eso se llama isquemia subepicárdica, o sea, porque va hasta el epicardio. En cambio, una onda T simétrica positiva nos indica una isquemia reciente, ¿no? Una isquemia subendocárdica. Subendocárdica. Entonces, en un cuadro de cardiopatía isquémica, esto primero aparece, una onda simétrica positiva. Luego va progresando y ya se vuelve subepicárdica, ¿no? Entonces, miren que la onda T simétrica positiva, negativa, ya nos habla de isquemia. En cambio, lo que viene a ser el segmento ST, recuerden el segmento ST, nos habla ya de lesión. Es decir, ya hay metabolismo anaerobio en el miocito y ya está alterando el metabolismo, la función del miocito. O sea, ya hay lesión cuando se altera el segmento ST. Entonces, si el segmento ST, miren, puede ponerse hacia abajo, ¿no es cierto?, o hacia arriba. Entonces, tenemos infradesnivel del ST, así se llama, infradesnivel del ST o elevación del ST, ¿no? Elevación o supradesnivel del ST, ¿ya? Supradesnivel del ST. Son las dos alteraciones. Entonces, nuevamente, si el ST está hacia abajo, infradesnivel, nos representa una lesión subendocárdica. Lesión subendocárdica. Miren que acá es al revés. Y acá, cuando ya el ST se eleva, nos representa una lesión subepicárdica. O sea, que ya está sufriendo toda la pared del ventrículo, ¿verdad? Toda la pared. En cambio acá, solo el subendocardio. Pero estamos hablando ya de lesión, ya no es isquemia. Isquemia es que le llegue menos oxígeno, menos nutrientes. Pero ya hablas de lesión cuando ya se altera su función, se altera su metabolismo. Entonces es diferente, ¿no? Ya está. Para considerar que el ST, ¿no es cierto?, está elevado de manera patológica, es más de 1 milímetro, ¿no es cierto?, en derivaciones de miembros o más de 2 milímetros en derivaciones precordiales, ¿ya? Precordiales. Y en derivaciones contiguas, pues, ¿no? En derivaciones contiguas. Entonces, si a ti te dicen que el ST se está elevando en B1, B2, ¿qué infarto es? Infarto de cara septal. Si se está elevando en B3, B4, infarto de cara anterior. Si se eleva de B1 a B4, anteroseptal, ¿no es cierto? Si se eleva de B5 a B6, infarto de cara lateral, bajo. D1 a BL, ¿no es cierto? ¿Qué cara ven? Lateral alto, ¿no es cierto? D2, D3, ABF, infarto de cara inferior o diafragmática. Miren que el ST, cuando se eleva, ojo, elevación del ST, te indica qué cara del corazón se está infartando. ¿Se dan cuenta? Ya está. Muy bien. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Y miren cómo se relaciona también con la onda T, ¿no? Miren, acá se eleva el ST, ojo, en el infarto la elevación es cóncavo hacia abajo, ¿ya? La carita triste, cóncavo hacia abajo, en derivaciones contiguas, como están viendo, derivaciones contiguas. Porque tú también puedes tener elevación del ST, ¿ya? Pero cóncavo hacia arriba, la carita feliz, y en todas las derivaciones, o sea, de manera difusa. ¿Y eso dónde lo ves? En la pericarditis. En la pericarditis. O sea, no solo el infarto te eleva el ST. Entonces, la característica en el infarto de la elevación del ST es que es cóncavo hacia abajo y en derivaciones contiguas, como estás viendo, y te indican la cara del corazón que está infartando. Entonces, en una pericarditis también se eleva el ST, pero es cóncavo hacia arriba, la carita feliz, y es difusa, ¿ya? También pueden elevarse, en otro, la hipercalemia también puede elevar el segmento ST, etc. De la misma manera, también el ST en infradesnivel. La intoxicación por digoxina, ojo, genera la cubeta digitálica, que es infradesnivel del ST, ¿ya? Infradesnivel del ST.
Entonces hay otras causas, ¿no? Pero siempre debo pensar en esta patología que es una principal causa de morbimortalidad, sobre todo en países desarrollados o en adultos mayores con factores de riesgo cardiovascular. Lo primero que debo pensar es un cuadro de cardiopatía isquémica, ¿no? Ya está. Y cuando ya aparece la onda Q, ya la onda Q, ¿qué nos traduce? Necrosis. Necrosis. Obviamente una onda Q patológica. O sea, acá ya se murió el miocito. Primero estaba en isquemia, onda T, luego lesión, segmento ST, y luego ya necrosis, muerte, ¿correcto? Es una necrosis, recuerden, coagulativa, ¿no? El infarto genera una necrosis coagulativa, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué criterios tiene una onda Q patológica? Miren, esta es la onda Q, la primera deflexión negativa del QRS, debe medir más de un cuadradito, ahí está, más de un cuadradito, debe medir más de 0.2 milivoltios, o sea, más de 2 cuadraditos en la amplitud, más de 0.2 milivoltios, y también debe medir, la onda Q debe medir más del 25% del complejo R o de la onda R. Entonces, si cumple esos criterios, miren, en tiempo mide más de un cuadradito, en largo más de 2 cuadraditos y mide más del 25% de la onda R, decimos que es patológica. Esos son los criterios para decir una onda Q patológica. Más de un cuadradito en el plano horizontal, más de 2 cuadraditos en el plano vertical y que mida más del 25% del R. Nos dice que eso es una onda Q patológica, ¿ya? Y ahí ya hablamos pues de necrosis, ¿no? De necrosis. Ya está. Y entonces, el electrocardiograma nos sirve para identificar crecimiento de cavidades, cardiopatía isquémica, ¿no es cierto?, que es la primera causa de falla cardíaca, y también trastornos eléctricos, definitivamente, ¿no? Los trastornos del ritmo eléctrico es muy importante el electrocardiograma. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen un caso clínico, ¿ya? Es mejor enfocarlo en caso clínico. Y no es cuestión de mirar un electrocardiograma, chicos, es en el contexto. Por eso acostúmbrese siempre primero a ver la historia clínica, el examen físico, los datos clínicos y luego el electrocardiograma. No hagan al revés, ¿no? Obviamente ya cuando hay suficiente experiencia ya pueden hacerlo de frente, pero si uno está comenzando a leer el electrocardiograma, no es correcto que vean de frente el EKG. No, siempre vean el contexto clínico, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren este caso, dice mujer 45 años, ¿no?, que ingresa por insuficiencia isquiana. Entre sus antecedentes destaca, miren este dato, ¿no?, numerosas faringitis en la infancia, luego tiene disnea, ¿no? En la exploración destaca un soplo diastólico en foco mitral, ¿ya? Un tercer tono, crépitos basales propio de la falla cardíaca. Pero dense cuenta de esa estenosis mitral, ¿no? La estenosis mitral es la que te da ese soplo diastólico, pues en foco mitral. ¿Y cuál es la causa más frecuente de estenosis? La fiebre reumática por los episodios de faringitis en la infancia. O sea, ha tenido fiebre reumática, se ha complicado con secuela valvular la estenosis mitral, y esa estenosis mitral que le está produciendo a la paciente una falla cardíaca, pues lógicamente. Las valvulopatías también son una causa, después de cardiopatía isquémica, después de hipertensión, son las causas también de insuficiencia cardíaca. Entonces eso tenemos. ¿Y qué generaba la estenosis mitral? Crecimiento de la aurícula izquierda, y esto producía al final una arritmia que es la fibrilación auricular. O sea, sin ver el electrocardiograma ya puedo dar un diagnóstico del trastorno del ritmo. Yo les aconsejo que de esa manera deberían, ¿no es cierto?, aplicar. O sea, ver el caso clínico y tener en mente cuáles serían mis diagnósticos que debería buscar en el electrocardiograma. No empezar a buscar o a disgregar el EKG, no, sino en función de mi caso clínico ir los trastornos que debería encontrar de acuerdo al caso clínico. En este caso, ¿no?, ¿qué debería haber? Crecimiento de la aurícula izquierda o tal vez fibrilación auricular, porque obviamente la dilatación de la aurícula izquierda genera este ritmo, ¿no es cierto?, o esta disritmia más frecuente de la práctica clínica. Y es por eso que rápidamente vemos el electrocardiograma y nos damos con la sorpresa que es un ritmo irregular. Miren, si comparamos la distancia entre RR, claramente acá miren en la derivación de 2, vemos que es irregular. Y ya pues con complejos QRS, miren los QRS
te definen si la arritmia es supraventricular o ventricular. Entonces, ustedes definen que el ritmo es irregular. Irregular. Definen que los QRS son normales, menos de 0,12 segundos, o sea, no están anchos. Entonces, la arritmia es supraventricular. Y un dato que ya te das cuenta es que no estás viendo la onda P, miren, no, esto no es onda P, son ondas pequeñitas que se les llama ondas de fibrilación. Entonces, la onda P está ausente, brilla por su ausencia. Y en vez de onda P tenemos las ondas F minúsculas, pequeñitas, de fibrilación. Entonces, claramente estamos viendo un caso de fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente en la práctica clínica. Miren los criterios de la fibrilación. QRS irregulares, onda P ausente, ondas F minúsculas y obviamente es una arritmia supraventricular. En el siguiente caso ya nos vamos a una paciente de 25 años que acude por palpitaciones intensas, de inicio brusco, regulares, ya te va dando el dato, y tiene antecedente de similares, de episodios similares, de inicio y terminación, este es dato, inicio y fin brusco, con palpitaciones regulares, en mujer joven. Tú ya con ese contexto clínico, ¿en qué arritmia debes estar pensando? En taquicardia paroxística. Y pides el EKG para confirmar, chicos. Entonces se dan cuenta, taquicardia paroxística. Ya, porque muchas veces no vamos a tener a la mano el EKG. Si lo tenemos, a buena hora. Y si no, entonces siempre debemos pensar en un diagnóstico clínico. Luego ya el EKG sirve para confirmar. Entonces ese es el caso típico de una taquicardia paroxística supraventricular. Mujer joven con palpitaciones súbitas de inicio y fin súbito regulares. Estaba tranquila, ¿no? Sentadita y empezó con sus palpitaciones. ¿No? Doctor, ¿una taquicardia sinusal? No, la taquicardia sinusal se presenta de manera insidiosa, va de menos a más, es progresiva. En cambio, si te dice inicio y fin brusco, taquicardia paroxística supraventricular. Entonces vemos acá el electrocardiograma y dices el ritmo, ahora sí el ritmo está regular, calcula la frecuencia. A ver, calcula la frecuencia, porque miren, si el ritmo está regular, miren la distancia entre RR son las mismas, ritmo regular, es supraventricular porque los QRS no están anchos, están normales, el QRS está estrecho, eso es una arritmia supraventricular, y miren, ¿cuántos cuadraditos? 8, ¿verdad? Entonces la frecuencia es 1500 entre 8. Rápidamente nos damos cuenta que es una taquiarritmia, con QRS normales, ¿no? Estrechos. Entonces rápidamente nos damos cuenta que es una taquicardia paroxística supraventricular. Doctor, ¿y la onda P? No veo la onda P. No veo la onda P. Claro, como el ritmo es tan rápido, chicos, entonces se esconde la onda P. No es que esté ausente. En la fibrilación auricular está ausente. En esta, lo que pasa es que se esconde. Como el ritmo es tan rápido, se esconde. Incluso en algunos casos puede estar, miren, detrás del QRS. Por eso le llaman la onda P retrógrada. Retrógrada. ¿Ya? Porque recuerden que los mecanismos que produce la taquicardia supraventricular son mecanismos de reentrada. Y la onda P se esconde dentro del QRS o a veces está detrás del QRS y es retrógrada. Entonces no es que esté ausente, sino se esconde por el ritmo rápido. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos acá un par de casitos más en la cual nos dice, varón de 56 años, fumador importante, obeso, miren esos datos de factores de riesgo cardiovascular y viene con dolor de pecho opresivo, que se irradia la mandíbula de 1 hora. Obviamente, miren, tú rápidamente tienes que tomarle un EKG para definir tu cuadro isquémico coronario, porque acá estás frente a un síndrome isquémico coronario agudo. Clínicamente, porque el diagnóstico de cardiopatía isquémica es clínico. Adulto mayor, con factores de riesgo cardiovascular, con dolor de pecho opresivo, tú tienes que pensar en un SICA. Entonces le pides el EKG para definir qué tipo es, ¿no? Entonces ya sabes dónde debes ver, ¿no? La onda T, el segmento ST o tal vez ya haya onda Q de necrosis. Entonces si vamos a ver, ¿no es cierto?, el electrocardiograma, mira estas ondas T negativas en D1 a BL, que son negativas y simétricas, isquemia. Vemos elevación del ST en B1, B2, B3, B4, miren, y que se acompañan de ondas T negativas. Entonces miren esas alteraciones,
Y esto es lo que marca el peor pronóstico, la elevación del ST, miren, en derivaciones precordiales. Más de 2 milímetros, acá claramente está más de 2, pues, ¿no? Más de 2 cuadraditos. Entonces, es un Zika ST elevado, Zika ST elevado. Entonces, ya con el electrocardiograma tú defines que es un Zika ST elevado de B1 a B4. Entonces, ¿de qué están hablando? De un probable infarto, porque cuando el ST se eleva ya probablemente es un infarto de cara anteroseptal, que es el infarto más frecuente. Pues, el infarto más frecuente, cuando se ocluye la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Entonces ahí se están dando cuenta, ¿no? Obviamente hay isquemia, miren, en la cara lateral alta, porque es de 1 a BL, isquemia, y miren cómo acá el segmento ST se eleva y vemos también ondas T negativas, ¿no? Eso también nos hace sospechar de cardiopatía isquémica. La concordancia de elevación de ST con ondas T. Porque recuerden que cuando hay un infarto, obviamente puede haber necrosis y ya se registra en una onda Q, puede haber lesión en el segmento ST y puede haber zonas de isquemia. O sea, pueden haber confluencia de varios estados, necrosis, lesión, isquemia. Por eso vemos estas alteraciones. Ahorita todavía no vemos onda Q. En cambio acá, miren, y este es el diagnóstico que a veces se confunden, dice, miren, varón de 27 años, sin factores de riesgo cardiovascular. Bueno, se ha luxado el hombro. Había acudido porque desde hace tiempo tiene dolor, ¿no? En atención por un episodio de dolor centrotorácico, que había empezado de forma insidiosa y que empeoraba con la inspiración. Miren ese dolor que cambia con la respiración, es insidioso, ¿ya? Entonces, es emitido a su médico y le toman un electro, pues, porque así, ¿no? Cualquier dolor de pecho, ya, electrocardiograma. Bueno, y para ser valorado por el cardiólogo incluso. Pero miren el contexto clínico, es un joven sin factores de riesgo, el dolor es insidioso y cambia con la respiración. La semiología de la angina, que es el dolor isquémico del miocardio, no se presenta de esa manera. El dolor en la angina es retroesternal, opresivo, ¿correcto? Opresivo, que calma con el reposo o los nitratos y que va empeorando, ¿no? Va progresando. Entonces, ¿y qué vemos en el electrocardiograma? Miren, ¿qué nos llama la atención? Si ustedes ven, llama la atención que el ST obviamente tiene una tendencia a la elevación, ¿no es cierto? Pero, miren, si ven el ST, entonces vemos que probablemente esté elevado, pero en todas las derivaciones. ¿Ya? En todas las derivaciones. Entonces miren en D1, D2, miren ABL, miren ABF, ¿ya? Miren, ahí está. Pero en todas las derivaciones. Entonces cuando tú tengas esa elevación del ST, y ojo, cóncavo hacia arriba, porque si ustedes se han dado cuenta acá, miren la elevación en B4, B2, miren B3, esa elevación del ST es cóncavo hacia abajo, así, carita triste. Esa es la del infarto, en derivaciones contiguas. En cambio acá estás viendo elevación del ST cóncavo hacia arriba de manera difusa. ¿Eso qué nos debe hacer sospechar? En una pericarditis. Y en la pericarditis, cuando hay elevación del ST, no vas a ver onda T negativa. No ves de manera concomitante. Hay fases de la pericarditis. Claro, en la fase 1, ¿ya? Se eleva el ST, en la fase 2, luego se normaliza, en la fase 3, la onda T se vuelve negativa, recién ahí, pero nunca vas a encontrar que ambos estén al mismo tiempo. Por eso, si tú encuentras elevación de ST con onda T negativa, eso es infarto. En cambio, en la pericarditis puedes verlo, pero de manera separada, nunca juntos. Y en la fase 4 encuentras nuevamente tu electro normal. O sea, pasa por fases la pericarditis. Entonces estamos en esta fase. Lo que puedes encontrar concomitantemente en la fase 1, cuando ves elevación difusa del ST cóncavo hacia arriba, es tu infradesnivel del ST, que lo puedes encontrar. Mira acá en D2, miren. Infradesnivel del PR, con elevación de ST. Eso te debe hacer sospechar de pericarditis. Acá otros casos también nos dicen varón de 70 años
¿correcto? Varón de 70 años, obeso mórbido, que llega de viaje interprovincial, acude a emergencia por disnea súbita desde hace 1 hora. Disnea súbita. Y te dice signo de Homans positivo. ¿Qué es el signo de Homans? Eso es una trombosis venosa profunda. Y con disnea positiva, tromboembolismo pulmonar. Pues se complicó con un TEP, ¿no es cierto? Ya está, pues ahí está el factor de riesgo, obesidad, reposo prolongado por el viaje, ¿no? Cáncer, gestante, consumo de anticonceptivos. Entonces ahí el factor, ¿no?, de trombosis. Te dice signo de Homans, dolor a la dorsiflexión de la pantorrilla. Y luego disnea súbita, taquicardia, taquimia, hipotensión, se puede chocar, etc. Ya es un tromboembolismo pulmonar. ¿Y qué vamos a encontrar en el electro de un tromboembolismo pulmonar? ¿No? Podemos encontrar trastornos del ritmo como una taquicardia sinusal, como una fibrilación auricular, pero en un 25% de pacientes puedes encontrar un patrón que se conoce con el nombre de sobrecarga de ventrículo derecho o el patrón llamado S1Q3T3. Acuérdense de ese patrón, S1Q3T3. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son datos de sobrecarga de ventrículo derecho? Que encuentres una onda T negativa de B1 a B4. Eso es dato de sobrecarga de ventrículo derecho. Entonces, miras, vas a B1, vas a B2, vas a B3 y vas a B4 y mira que te encuentras tu onda T negativa. Eso es dato de sobrecarga de ventrículo derecho, ¿ya? Sobrecarga de ventrículo derecho. Que también encuentras ese patrón que hemos mencionado. ¿Qué significa onda S en 1? Que en D1 predomina la onda S. Y Q3T3, que hay onda Q en D3, mira la onda Q, y T3 significa que también en D3 la onda T es negativa. Entonces acuérdate este patrón. Cuando tú encuentres ondas T negativas de B1 a B4 y el patrón S1, Q3, T negativa en 3, tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Tromboembolismo pulmonar. Tenemos 70 años sin antecedentes patológicos, tiene diarreas profusas y hace oliguria. Miren su creatinina 3.6, o sea, está elevada, es una probable falla renal aguda, ¿no? Por hipovolemia, una falla prerrenal. Entonces, ese sería mi diagnóstico, una insuficiencia renal aguda, una injuria renal aguda de tipo prerrenal, probablemente por hipovolemia, por las diarreas, por las pérdidas gastrointestinales. Y te dan un electrocardiograma. ¿Por qué en una falla renal pedimos EKG? Porque recuerden que podemos encontrar esto de acá, las ondas T altas y picudas, que nos orientan ¿a qué? A una hipercalemia. Ese es el problema de la falla renal, que te puede generar una hipercalemia. Y la hipercalemia te da trastornos en el electrocardiograma, como por ejemplo la onda T alta y picuda, ¿correcto? Alta y picuda, te puede producir también un QRS ancho, y ahí ya es grave cuando el QRS se ensancha, más de 0,12 segundos, ¿ya? Hay que ponerle inmediatamente gluconato de calcio para estabilizar la membrana del miocito y evitar arritmias ventriculares, ¿ya? Entonces, una onda T alta picuda, a ver, vamos a ver en D2, claro, miren, no se ve casi lo que viene a ser la onda P, porque la onda P también se aplana, ¿correcto? Onda P plana, T alta picuda, QRS ancho, son datos de hipercalemia. Pero acuérdense este dato característico de la hipercalemia que vemos en los pacientes con falla renal, ¿no? Las ondas T, miren, altas y picudas, ¿no? Incluso casi más grandes que el QRS. Luego tenemos acá, varón de 70 años, ¿no? Desde hace 2 horas, disnea, palpitaciones, dolor precordial, ingresa a shock trauma, se coloca oxígeno, presenta pérdida súbita de la conciencia, respiración, ausencia de pulso. ¿Eso qué es? Paro cardíaco. Y cuando hay paro cardíaco, entonces hay que ver qué ritmo está produciendo el paro. Nos dan este electrocardiograma, ¿y qué estamos observando en este electrocardiograma? Que los QRS son anchos. Miren, pues el QRS. Ahora sí, el QRS está ancho, más de 0,12
12 segundos. O sea, definitivamente, pues, ¿no? Está más de 3 cuadraditos. ¿Qué más? Que la frecuencia es más de 100. Claramente vemos, si medimos entre RR, ¿no? Sería 1500 entre casi 8 cuadraditos, ¿ya? Y es regular, ¿ah? Es regular. Si yo mido, miren la distancia entre RR, es regular. Entonces, QRS ancho, frecuencia más de 100, regular, taquicardia ventricular. Sin pulso, que es lo que está produciendo el ritmo de paro. En cambio, cuando ves un ritmo caótico, desordenado, esa es la fibrilación ventricular, ¿no? Que también puede producir paro. Entonces, ¿cuál hay que hacer? Iniciar el masaje cardíaco, ¿no? Las compresiones torácicas y desfibrilar al paciente, porque estos dos son ritmos desfibrilables, ¿no? Entonces hay que ponerle su carga en el desfibrilador, 360 Joule si es monofásico o 200 Joule si es bifásico. Y acá nos decían, en el caso, nos dicen en el servicio de urgencia, encuentran un EKG anómalo. Se trata de una mujer adulta mayor, sin antecedentes médicos, que tiene síncopes a repetición y nos dicen qué trastorno del ritmo se presenta. Entonces acá hay que ver, ¿no es cierto? Miren esto de acá. Síncopes a repetición. El síncope más frecuente es vasovagal, pero hay que descartar, ¿no es cierto?, también problemas cardíacos. Y el síncope de origen cardíaco más frecuente son arritmias. Y ahí hay que tener en cuenta las bradiarritmias, ¿ya? Los famosos bloqueos auriculoventriculares. Que rápidamente nos damos cuenta, ¿cómo determinamos un bloqueo? Con el intervalo PR, que está muy prolongado. Miren este intervalo PR. Definitivamente, pues, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras un intervalo PR ancho más de 0,20 segundos, piensa en bloqueo AB, ¿no? Obviamente con QRS estrecho, ¿ya? 0,12 segundos. Bloqueo AB, ¿ya? Ahora, hay varios tipos de bloqueo AB. Hay bloqueo AB de primer grado, donde solo es una conducción lenta, segundo grado y de tercer grado, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de bloqueo AB será? Miren, acá está la onda P, luego viene el QRS, la onda T. Miren, miren, esta es la onda P, ¿no? Onda P, onda P, onda P, onda... O sea, si se están dando cuenta, la onda P está cayendo, ¿no? En cualquier momento, miren, está disociado del QRS. O sea, si nosotros observamos en este trazo y contamos cuántos QRS hay, a ver, vamos a contar cuántos QRS, porque veo que no hay relación entre la onda P y el QRS. Entonces, ¿cuántos QRS hay? 5 en un determinado tramo. Ahora cuento las ondas P, mira, acá hay una onda P, acá 2, acá 3, acá 4, acá 5, acá 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se dan cuenta? O sea, hay 5 QRS y hay 10 ondas P. Cuando tienes eso, más ondas P que QRS, y ves que está disociado, pues, porque la onda P está cayendo donde le da la gana, ese es un bloqueo de tercer grado, o bloqueo completo, ¿ya? Bloqueo completo. Porque en el de primer grado solamente tienes intervalo PR largo, nada más, y no hay un verdadero bloqueo. Solo el largo, largo, largo y punto. Pero siempre conduce, porque en el de segundo grado el PR está largo y en algún momento va creciendo y se bloquea, porque ya no conduce con un QRS. Ese es el bloqueo de segundo grado llamado MOVITZ 1, ¿no? MOVITZ 1, cuando el PR va creciendo y se bloquea. En cambio, cuando crece, es largo, pero es constante y luego se bloquea, ese es el MOVITZ 2. ¿Ya? Esa es la diferencia, ya lo vamos a ver en arritmias. El MOVITZ 1 va creciendo progresivamente y se bloquea, y el MOVITZ 2 es constante, ¿ya? Pero están asociados. La onda P con el QRS todavía guardan una relación. En cambio, acá estamos viendo que ya han perdido la relación completa, ¿ya? Se han divorciado, ¿no? Entonces, bloqueo completo. Listo, chicos. Entonces, ahí recuerden el electrocardiograma, y ahora rápidamente vamos a ver otros exámenes auxiliares, como por ejemplo en cardiopatía isquémica, ¿no? Utilizamos esta prueba funcional, ya esta es una prueba funcional,
¿ya? Como las otras que vamos a ver, la ergometría, que sirve para la angina estable, ojo, para los cuadros crónicos, ¿ya? Para la cardiopatía isquémica crónica. O sea, a un paciente inestable no le vas a hacer ergometría, porque la ergometría es un test de esfuerzo. Le hacemos caminar al paciente sobre una bandeleta y monitorizamos el electrocardiograma. Entonces es una prueba funcional que se pide a pacientes con angina estable, con cardiopatía isquémica crónica, para confirmar el diagnóstico, si es que la clínica no nos ha ayudado mucho, y también para ver el pronóstico, porque nos estratifica el riesgo. Nos dice si el paciente es de bajo o de alto riesgo, ¿ya? Muy bien. También tenemos el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma, si tú lo pides en un contexto de, en este caso, cardiopatía isquémica, también hay ecocardiograma funcional, ¿ya? Que se llama ecocardiograma de esfuerzo, que es una prueba funcional. Entonces también nos sirve para la angina estable, ¿ya? Para la angina estable. Ecocardiograma de esfuerzo. Pero bueno, el ecocardiograma también tiene otros aportes, como por ejemplo, de acuerdo a sus ventanas, nos mide el área valvular, nos mide las gradientes de presión, por lo tanto nos evalúa las valvulopatías, las estenosis, las insuficiencias, nos evalúa las cardiopatías congénitas, también las miocardiopatías, y también nos ve el derrame pericárdico. Es una prueba sensible, la más sensible para difusión pericárdica, porque nos detecta derrames ya patológicos o hasta un taponamiento cardíaco, ¿no? Cuya prueba confirmatoria justamente es el ecocardiograma, donde vamos a ver colapso de cavidades derechas, ¿no? Colapso de cavidad derecha, diagnóstico de taponamiento cardíaco. Entonces miren, para valvulopatías, para cardiopatías congénitas, miocardiopatías, derrame pericárdico, la prueba de elección, el ecocardiograma. Nos calcula la fracción de eyección, ojo, el ecocardiograma es la prueba no invasiva que nos calcula la fracción de eyección, ¿no? Que es el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico, que lo hemos visto en ciclo cardíaco, y debe ser más del 50%, ¿no? Ya está. Entonces nos evalúa la función sistólica del corazón, que queda representado por la fracción de eyección. Esta es otra prueba funcional para los cuadros de angina estable y es la prueba más sensible. Le gana a la ergometría, le gana al ecocardiograma para determinar zonas de isquemia, que son zonas frías, que no captan contraste, ¿no? Como tecnesio 99, talio 201, son los radioisótopos que se utilizan, ¿ya? Entonces, las zonas que no captan el contraste, esas son las zonas de isquemia, zonas frías, ¿ya? Entonces, la gammagrafía de perfusión es una prueba funcional muy sensible para determinar las zonas de isquemia. El estudio de Holter nos apoya en el diagnóstico de las disritmias, ¿ya? De las disritmias, sobre todo cuando hay consultas de síncopes de etiología desconocida, ¿ya? Entonces, cuando quiero buscar como causa de síncopes cardíacas, trastornos del ritmo, pedimos el estudio de Holter, que es una monitorización del electrocardiograma en 24 horas, ¿no? Entonces, este estudio nos sirve para determinar, por ejemplo, bloqueos auriculoventriculares, nos sirve para encontrar también extrasístoles ventriculares, nos sirve para encontrar pausas sinusales patológicas cuando son más de 3 segundos, ¿ya? Y si dan clínica, entonces estaríamos frente a un caso de enfermedad de nodo sinusal, ¿no? Cuando hay pausas sinusales y da clínica en el paciente como síncopes, ya es de enfermedad del nodo sinusal y hay que colocarle un marcapaso, ¿no? Entonces, para ciertas arritmias que producen síntomas como los síncopes de origen cardíaco, el estudio de Holter nos ayuda porque es una monitorización del EKG, pero en 24 horas. La radiografía también nos aporta, ¿no? Nos da beneficio. ¿Por qué? Porque nos puede evaluar, por ejemplo, la silueta cardíaca y puedo calcular el índice cardíaco, ¿no? Entonces, acá de esta suma, A más B entre C, es el famoso índice cardíaco, ¿correcto?
Si este índice es más de 0,5 en adultos o más de 0,6 en recién nacido, ¿de qué nos está hablando? De una cardiomegalia, que es un criterio mayor para hablar de insuficiencia cardíaca, ¿no? Criterio mayor, ¿ya? También la silueta, ¿no? Recuerden que la punta del corazón, miren, ¿no? Si está hacia arriba, si la punta del corazón está hacia arriba, nos puede estar mencionando crecimiento del ventrículo derecho, indirectamente. O cuando la punta está muy desplazada hacia abajo, crecimiento del ventrículo izquierdo, crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces la punta del corazón también, si está muy arriba, hipertrofia ventrículo derecho, muy abajo, hipertrofia ventrículo izquierdo. Obviamente también nos evalúa el parénquima pulmonar, ¿no? Si hay, ¿no?, datos de congestión pulmonar. Bueno, en este caso no hay congestión, pero es infiltrado, recuerden, en alas de mariposa, difuso, es el edema agudo de pulmón, que será cardiogénico cuando la presión capilar pulmonar es más de 25 milímetros de mercurio. Entonces al inicio puede haber, ¿no es cierto?, ciertos grados de edema, porque el primer edema es intersticial, y eso es lo que forma ya las líneas, ¿no?, A, B de Kerley, acuérdense en falla cardíaca. Las líneas A, B de Kerley interpretan edema intersticial, pero cuando ya es grave se produce un edema alveolar, y ahí hablamos ya del edema agudo de pulmón, que será cardiogénico cuando la presión capilar pulmonar es más de 25 milímetros de mercurio. Y esta es ya una prueba invasiva, pues, ¿no? Todas las que hemos visto son invasivas y esta sí ya es una prueba invasiva. Cateterismo cardíaco y la coronariografía viene a ser el gold estándar para el diagnóstico de cardiopatía isquémica, ¿no? Cardiopatía isquémica, ¿ya? Hay que pedirle cuando el pronóstico es malo en el paciente, ¿no? Es pronóstico malo, o sea, cuando es de alto riesgo. Hemos hecho sus pruebas funcionales y es de alto riesgo, previo a la revascularización, ¿ya? Porque el cateterismo sirve para hacer, pues, angioplastía. Entonces, previo a la revascularización hay que hacer para ver qué arteria está estenosada, ¿no es cierto? Entonces, cuando el paciente está grave, de mal pronóstico, de alto riesgo, previo a la revascularización, cuando la angina es de grado 3, ¿no?, muy limitante, o de grado 4, angina al reposo, hay que pedir esta prueba. Porque mientras más clínica, mientras más limitación tiene el paciente, recuerden que la obstrucción de la arteria coronaria es severa. Probablemente entonces vaya a revascularización y entonces vamos a ver, pues, la posibilidad de hacer angioplastía, ¿no?, en el contexto de una cardiopatía isquémica. También nos sirve para las reparaciones de válvulas, las valvuloplastías, también nos sirve para eso. Por ejemplo, en una estenosis pulmonar congénita se hace valvuloplastías, que es el tratamiento de elección. También nos sirve para la ablación con radiofrecuencia, que es el tratamiento curativo, ¿ya?, de arritmias, como el Wolff-Parkinson-White o la taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular, la taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, recuerden estas dos arritmias, el Wolff-Parkinson-White, que se produce por una vía accesoria, el haz de Kent, y la taquicardia paroxística supraventricular, que se produce por mecanismos de reentrada, se pueden curar mediante esta técnica, ablación con radiofrecuencia, que se hace a través de un cateterismo cardíaco. Entonces, esta prueba de cateterismo cardíaco y coronariografía, ¿no?, para evaluar la estenosis de las arterias coronarias, nos sirve para diagnóstico, pero también nos sirve para tratamiento, ¿ya?, para tratamiento.